las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora, por nosotros, por Cuba. Las drogas te alejan de lo que puedes llegar a ser y del camino que te queda por recorrer. Di no a las drogas. Innecesariamente encendidos contribuye a tu economía y la del país. A tu manera, ahorra. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba vive un momento excepcional de su combate frente a la pandemia de la COVID-19. Al pico de casos que hemos tenido en el país en las últimas semanas, pues está enfrentándose la vacunación masiva de toda nuestra población, incluida la única campaña masiva de vacunación pediátrica que se está desarrollando hoy en el mundo. De esos acontecimientos, de la vacunación en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de la vacunación en todo el país, que ya se está extendiendo a cada uno de los rincones de la nación, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eugenio González Pérez, viceministro del Ministerio de Educación, la doctora Marielena Soto Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, el compañero Ángel Luis Chacón Padrón, director de la empresa Encomet, y el doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de la empresa BioCuba Pharma, el grupo empresarial BioCuba Pharma. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. Yo los invito a que nos acompañen para que tengan detalles de lo que está pasando con la vacunación de los niños, para que usted pueda evacuar algunas de las dudas que todavía le puedan quedar como padre o familiar de algunos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y para que sepa también pues cómo continúa la investigación alrededor de nuestras vacunas y el esfuerzo de una empresa como Encomet para que las vacunas cubanas lleguen al lugar más recóndito de nuestro país. A veces, cuando queremos utilizar un producto o hacernos de una mascota, miramos en detalle su árbol genealógico o calidad de sus antecesores. Pues con las vacunas hacemos lo mismo. Les explico. Hay 3 razones fundamentales por las que las vacunas soberanas han sido de las primeras en el mundo en ser aprobadas para su uso no solo en adolescentes, sino también en niños pequeños. Los estudios han demostrado que son muy seguras, son muy efectivas y además de eso, tienen pedigrí. ¿Qué cosa es eso? Pues que al igual que un perro lo adquirimos porque sabemos que sus ancestros eran tranquilos o fieros o de orejas grandes, así igual sabemos que Soberana pertenece a una familia de vacunas que ha sido usada en niños durante décadas, con un nivel de seguridad que es imbatible por cualquier otro tipo de vacunas. Estoy hablando, por supuesto, de las vacunas de subunidades de proteínas. Así, cuando nuestros investigadores y autoridades sanitarias aprueban las soberanas para ponérselas a tus hijos, no solo lo hacen por lo que saben de ellas, que es lo fundamental, sino además analizan su historia de familia. Miramos si esa familia tiene o no historia de efectos adversos, etc. Su historia vale mucho.
En realidad apostamos por ellas también por su pedigrí. La mayoría de las vacunas que se ponen los niños desde que nacen son de esta familia. Por ejemplo, tétano, la difteria, la hepatitis B, papiloma humano, etc. En el caso de Soberana 02 es de una subfamilia de las vacunas de proteínas, las llamadas vacunas conjugadas, en las que Cuba es un líder a nivel mundial. De esta subfamilia se usan en niños vacunas contra el Haemophilus influenzae B, meningococo y el neumococo, sin las cuales millones de niños no hubieran llegado al primer grado. Otras vacunas de tecnologías más modernas, como el ARN mensajero, han demostrado gran efectividad, pero no tienen pedigrí demostrado en niños. Por tanto, hay que estudiarlas muy bien antes de recomendarlas para estas edades. Surge así la pregunta: ¿qué importa más, el pedigrí o la seguridad de la vacuna en estudio? Lo segundo, sin dudas. Para cada vacuna hay que demostrar seguridad y efectividad inequívocamente en ensayos clínicos y con niños. Pero créanme, el pedigrí importa y mucho, porque en vacunología las evidencias acumuladas durante decenas de años con millones de personas vacunadas se toman muy en cuenta. Es así, los pitbull en general son fajadores, los boxers son adorables, los pequinés malcriados y las vacunas de proteínas son muy seguras. Yo lo sé, tú lo sabes, ahora todos lo sabemos. Este mes, cuando lleves tu niño a la escuela a vacunarse, dile, no tengas miedo. Hace poco leí que Soberana es de pura raza. Para terminar, debo aclarar que Abdala también tiene un hermoso pedigrí, es prima hermana de la vacuna cubana contra la hepatitis B que le ponen a todos nuestros niños. Este es un texto del doctor Daniel García Rivera, uno de los científicos creadores de las vacunas soberanas, publicado en su cuenta en Facebook y replicado por Cuba Debate. Bueno, una hermosa casi crónica de Daniel con la que comenzamos. Estuvo aquí con nosotros el viernes compartiendo con Arlene la historia de su familia y con ella queremos comenzar un poco esta mesa redonda. Un hermoso mensaje para las familias, para la confianza en nuestras vacunas que han sido probadas antes en millones de niños, porque la base tecnológica de ellas es precisamente la base tecnológica de muchas de las vacunas cubanas para niños. A diferencia de vacunas más modernas que se han implementado durante la COVID-19, como las de Pfizer o Moderna, que son de RNA, es una tecnología muy avanzada, pero que nunca ha sido probada en niños, por eso todavía no han sido aprobadas estas vacunas para niños menores de 12 años. Y esa es la ventaja con la que Cuba ha podido empezar una campaña masiva de vacunación pediátrica. Una campaña que ya tiene muchas historias que contar, pero que ha sido trabajada milímetro a milímetro, pues en búsqueda de que sea una campaña bien organizada y que llegue a cada uno de los niños de nuestro país. Sobre eso quisiera comenzar pues hablando con el doctor Eugenio González Pérez, viceministro de Educación. ¿Cómo se ha organizado de conjunto esta campaña, Eugenio, por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación? ¿Cómo ha sido la concertación para que esa campaña de vacunación vaya acompañada del curso escolar que se ha realizado a distancia y que tendrá, pues, al final de esta vacunación, pues, la presencialidad de nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los detalles que nos puede brindar? ¿Cómo ha sido el proceso de organización? Un saludo para usted, Randy, y para toda la población cubana que está en sintonía con este espacio. Reanudar un curso escolar exige mucho esfuerzo, recursos. En este contexto, además, nos permite buscar cultura del detalle, la creatividad, el trabajo integrado. Creo que la muestra ha sido en toda la capacidad creadora y organizativa del Ministerio de Salud Pública con nuestro ministerio, el trabajo con las organizaciones, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Pioneros, la FEN, la FEU, que han estado acompañándonos en cada uno de estos procesos durante todo el tiempo de pandemia. En las actuales circunstancias, que no es un secreto para nadie, caracterizada por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, solamente un país con una revolución que ubica en el centro a su pueblo, a sus niños, adolescentes y jóvenes, puede desarrollar una campaña de vacunación masiva y gratuita para todo su pueblo y además protegerlos. Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad creadora, la utilidad de la ciencia, la unidad de lucha y de nuestro pueblo en torno a ese ejército de batas blancas, de científicos que no descansan día a día para poner en nuestro pueblo esa solución que es esta vacuna.
a nuestros trabajadores de la educación que desde el primer día de la pandemia han estado acompañando a los dirigentes en los territorios para disímiles tareas que han ido asumiendo y que tiene que ver también con el reordenamiento de este curso escolar. A los compañeros del canal educativo, como usted anunciaba, que sin la contribución de ellos no hubiésemos puesto al aire más de 1.460 actividades docentes televisivas para de manera no presencial poder mantener activados los conocimientos de nuestros estudiantes y en el acompañamiento de la familia, que siempre lo ha hecho, pero se han convertido en los maestros de sus hijos, combinando esta actividad no presencial a través de la televisión y sus esfuerzos hemos podido lograr mantener activados esos conocimientos. Randy, sería importante recordar lo que la ministra el día 1 de septiembre anunció en esta mesa redonda, que explicó bien que la reanudación del curso escolar 2021 sería una vez concluida la campaña de vacunación. Como bien se conoce, se crearon 3 grupos de trabajo para en ese proceso vacunar a los estudiantes y de manera escalonada, a partir de haber concluido la vacunación con la tercera dosis, nosotros poder reanudar las actividades docentes de manera presencial. En las láminas que se presentan pueden observar la manera en que se organizaron estos grupos. Aclarar además, estoy seguro que la doctora Marilena va a profundizar en este aspecto, pero bueno, la reanudación del curso 2021 de manera presencial lo haríamos al día siguiente de aplicar la tercera dosis a nuestros estudiantes. Es un tema del que muchos padres preguntan, bueno, ¿por qué si en los adultos son 14 días, en los niños o en los jóvenes ya se puede estar al otro día de vacunado en la escuela, ¿no? Hay estudios que, bueno, el personal de salud lo podrá justificar, que evidencian que ya con 2 dosis nuestros estudiantes asumen una alta inmunidad que supera a un adulto con las 3 dosis. Por tanto, eso nos da a nosotros la tranquilidad, que no es solo que estén vacunados, sino el cumplimiento de todas las medidas que más adelante debemos explicar. Nos dará la tranquilidad de que podamos reanudar un curso escolar protegiendo la vida a nuestros estudiantes y a nuestros trabajadores. Desarrollar esta campaña con esta magnitud exige de muchos aspectos que a nuestro juicio son esenciales y que, como usted ha explicado, minuto a minuto lo venimos siguiendo. En primer lugar, la creación de condiciones en nuestras instituciones educativas para desde el primer grupo convertir a nuestras escuelas en vacunatorios. ¿Cuántas hemos tenido? Bueno, en el primer grupo superamos los 700 escuelas y ya por el segundo grupo, que además, como se amplía la población a vacunar, ya llevamos más de 2.000 escuelas incorporadas a centros de vacunación. Es imprescindible, es preocupación de la familia, cuánto más podemos acercar los vacunatorios a sus viviendas. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario. De todo depende de los recursos con que contemos para seguir ampliando. Hay que tener refrigeración, hay que tener todas las condiciones. Para poder garantizar todo lo más que se pueda acercar a la población, a sus casas, estos vacunatorios. La información oportuna a la familia, a nosotros nos parece que ha sido muy importante y además significamos el papel asumido por ellos en la compañía de sus hijos. Bueno, en los primeros días nos puso tenso porque hubo que adoptar medidas extraordinarias para mantener el distanciamiento físico, porque superaron las expectativas que teníamos nosotros en el acompañamiento de sus hijos, que eso es muy bueno. Usted nos decía el sábado que pensaban que como eran los mayorcitos iban a ir menos los padres, pero que de todas formas muchos padres fueron a acompañar a sus hijos. Así mismo, es decir, pensando que era el grupo de los mayores de edad y teníamos una presencia muy significativa de la familia con nosotros en los vacunatorios. Es importante que todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes se vacunan en su municipio de residencia. Aclaramos esto porque tenemos muchos estudiantes que son matrículas de centros provinciales, regionales y nacionales, los de las escuelas de arte, del deporte, de los IPVC, las escuelas pedagógicas, las escuelas especiales que tienen carácter provincial, los centros politécnicos que tienen un carácter provincial, los camilitos. Esos se vacunan en la zona de residencia, donde viven. Y los que se encuentren fuera de la provincia o en otro municipio, se incluyen en las listas de los vacunatorios donde se presenten. En esto hemos tenido la flexibilidad, la comprensión de médicos, de personal de salud y de nuestros maestros para prestar el servicio. No ha sido un problema donde quiera que se han acercado estudiantes que están en una provincia de La Habana, que están en Guantánamo, guantanameros que están en Matanzas, automáticamente se incluyen en los listados. Y que ellos, si retornaran a sus lugares de origen, solo con presentar su tarjeta de vacunación, se presentan en un centro, en un vacunatorio, y ahí mismo podemos continuar su esquema de vacunación. Por tanto, no... Sí, se puso 2 en una provincia y no pudo terminar. Cuando llegue a su provincia, la tercera se la puede poner en su territorio llevando su carnecito de vacunación. Efectivamente. Los niños de 2 a 5 años que están en el programa Educa a tu Hijo, eso ha sido otra preocupación. Son los más difíciles, ¿no? Porque no están en instituciones todavía escolares. Efectivamente.
Estos niños que están en el programa educativo, hemos responsabilizado a nuestras promotoras de este programa, trabajadoras del sector de la educación, con los médicos de la familia en la elaboración de los listados para evitar que se nos quede ningún niño, sobre todo en el sector del rural, para que todos puedan acceder a los vacunatorios como está establecido. Estamos brindando los círculos infantiles, creo que es una tranquilidad para la familia. Muchos nos han preguntado, ¿y van a vacunar en los círculos infantiles? Bueno, estamos brindando, si salud lo requiere, así se hará. Nuestros círculos infantiles se mantienen funcionando normalmente en todo el tiempo de pandemia y brindaremos las posibilidades que tiene el círculo infantil para vacunar a sus propios niños y a otros de la comunidad que puedan ser vacunados como centro de vacunatorio. Ese es un proceso que viene ya, a partir del 16 empieza todo ese proceso. Eso será para el tercer grupo, que la doctora para los menores, ¿no? que explique la concepción del tercer grupo de edades, de 2 a 10 años, pero bueno, estamos brindando nuestros círculos infantiles. Se priorizó la vacunación a los estudiantes que son matrículas del Sistema Nacional de Educación, que incluye los estudiantes del INDER y de Cultura, por tanto, no quiere decir que es para condicionar la reanudación de un curso escolar, por tanto, estamos priorizando estos estudiantes, no quiere decir que no se continúe vacunando al resto de la población que están comprendidas en estas edades. Bueno, en el caso de los profesores que laboran en otras provincias y que ya iniciaron su proceso de vacunación en las provincias de origen, estamos hablando de los maestros contingentistas, ellos continúan el proceso de vacunación. Si son llamados, por lo menos ya La Habana está anunciando el retorno de los profesores que trabajan aquí en la capital a partir del 21 de septiembre, por tanto, continúan su esquema de vacunación aquí en los municipios donde van a residir. Por tanto, eso está organizado por los compañeros de educación y de salud de la provincia y no debe tener ninguna dificultad para que concluyan su proceso de vacunación. Es decir, un profesor, por ejemplo, de Granma, que ahora va a comenzar en varios municipios su vacunación, pone la primera dosis en Granma, cuando lo llamen hacia La Habana, sigue su proceso de vacunación aquí en La Habana. Por la fecha en que iniciamos la vacunación a este primer grupo, porque estos profesores iniciaron con el primer grupo de estudiantes, deben estar poniéndose la segunda dosis allá o al otro día de haber llegado aquí. Por tanto, están bien cercanos a asumir, en cualquiera de las variantes, están creadas las condiciones para que no pierdan los espacios que tienen establecidos para concluir su vacunación. Es imprescindible la asistencia a los vacunatorios. Nosotros hemos organizado los vacunatorios de manera escalonada. Se nos han dado algunos casos. Asisten todos al mismo tiempo, se nos crea una aglomeración y entonces hay que adoptar medidas rápidas para poder mantener el distanciamiento físico. Nosotros hemos insistido que en esto los maestros nuestros han tenido un papel muy importante, en el escalonamiento para no aglomerar muchas personas en torno al vacunatorio y que de manera ordenada vayan asistiendo y se van vacunando como está organizado por los compañeros de salud pública. He escuchado experiencia de algunos compañeros que nos han comentado que todavía el medio chiquito no se ha vacunado, pero que le citan a una hora determinada del día y son en pequeños grupos de manera que pueda hacer eso más fluido, ¿no? y con mejores condiciones. Y eso habría que respetarlo por todos los padres para que funcione bien. Correcto. Y se están respetando y hemos exigido el cumplimiento del protocolo que tiene Salud Pública establecido para todo el proceso, antes, durante y después de la vacuna. Por tanto, en eso nosotros hemos sido cuidadosos y para eso la escuela ha asumido espacios para mantener el distanciamiento y además para que vayan pasando por cada uno de los pasos que se organizaron. No constituye una condición para asistir a nuestras instituciones educativas cuando se reanuden las actividades docentes estar vacunado, pero sí hay que estar cumpliendo con todas las medidas que establece la escuela para preservar la salud de nuestros estudiantes. Por tanto, nosotros los exhortamos a la familia cubana a que vacune sus hijos. Tenemos una vacuna 100% cubana, tenemos el orgullo de tener una vacuna 100% cubana, resultado de tanto empeño de la obra de nuestro comandante en jefe y al mismo tiempo de alta calidad. Por tanto, la práctica que hemos tenido hasta este momento, ha habido una buena asistencia a los centros de vacunación, hay excelentes criterios de la población con respecto a la manera en que se ha organizado este proceso de vacunación, pero insistimos en que no se nos queden sin vacunar a los estudiantes, que eso eleva su inmunidad y al mismo tiempo nos prepara mucho mejor para poder garantizar una reanudación del curso escolar. Para garantizar el éxito de todas estas actividades, Randy, hemos tenido que organizar un sistema de trabajo que por tradición los compañeros del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, a todos los niveles de dirección, hemos organizado un sistema de trabajo. Para esta etapa, para esta gran campaña, activamos un grupo de aspectos que a nuestro juicio hay que significar. Primero, nosotros a través de videoconferencia con los directores provinciales de Educación y de Salud, de manera conjunta, nuestra ministra, el ministro de Salud Pública, funcionarios de ambos ministerios, hemos logrado mantener un monitoreo hasta el nivel de vacunatorios. Eso nos ha permitido a nosotros adoptar decisiones oportunas,
a altas horas de la noche decidir qué va a ocurrir al otro día en los vacunatorios, el análisis de la marcha de vacunación en los puestos de dirección de ambos organismos para poder ir colegiando lo que nos va subiendo por la población en cada uno de nuestros funcionarios, la visita a los vacunatorios. Bueno, usted ha visto a la ministra visitando, el ministro de Salud en estos momentos, todos hemos estado en función de constatar en la práctica qué está pasando en nuestro vacunatorio, la presencia de cuadros que hemos designado a todos los niveles, hasta el nivel de vacunatorio, para adoptar decisiones oportunas, y el seguimiento diario a las preocupaciones, estado de opiniones de la población, que eso nos ha servido. Primero, usted conoce, el sábado lo comentábamos, los niños de 5º grado que tienen 11 años, si los vacunamos o no, salió por ahí por Guantánamo, por Pinar del Río, y automáticamente de conjunto nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo recuerda que habíamos organizado por edades, por grupos etarios, la vacunación, y al mismo tiempo hacerlo coincidir con los grados para no afectar la reanudación del curso. Sexto estaba previsto en esta primera etapa, pero quinto, eso estaba previsto para la tercera etapa. Pues entonces, ¿qué decisión hemos tomado? Bueno, los vacunatorios que ya terminaron de vacunar a todos sus niños de 6º grado, los de 7º, es decir, el grupo que estaba establecido para bueno puede continuar con los de 5º grado, y la diferencia debe ser días, horas, para que el resto de los estudiantes de 5º grado continúen la vacunación y no establecer mucha diferencia. Por tanto, así lo hemos decidido y así se ha organizado. Por tanto, aunque no hayan estado en el segundo grupo, lo dejamos al final para que continúen su vacunación. Finalmente, Randy, hay 4 aspectos que nosotros debemos tener presentes, que son vitales para el retorno a las aulas. Bueno, la ministra indicaba hace unos días el desarrollo de escuela de educación familiar de manera organizada, respetando las medidas higiénico-sanitarias, para orientar a toda la familia en lo que acontecerá en la reanudación del curso, en el cierre de este curso 2021, que vamos a decidir, como bien se observó en las láminas, 19 semanas el primer grupo, 16 el resto de los grupos, y cómo vamos a organizar el curso 21-22. Esa es una actividad que a nuestro juicio es muy importante para que la familia, como siempre nos ha acompañado en la formación integral de sus hijos, estén en esta concepción de trabajo que estamos explicando. El cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias en las escuelas, como ya hemos practicado, como ya hemos entrenado en otros momentos, pero el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento físico, que asume un papel muy importante la organización escolar. Nuestros directores y maestros deben tener minuto a minuto qué ocurre en cada proceso de la escuela para no permitir que se pierda el distanciamiento físico entre nuestros estudiantes, el pesquisaje a la entrada de las escuelas, entre otras medidas, pero es muy importante preservar la salud de nuestros estudiantes y maestros con el cumplimiento estricto de esta medida. Reiteramos el llamado a nuestros educandos, a la familia, a los maestros, que extremen todas las medidas de protección a su salud, no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar y comunitario. Hay cuestiones que en ocasiones se enferman en la comunidad y entonces es un riesgo que nosotros podamos estar corriendo a retornar a las escuelas. Y a retornar la presencialidad es un reto de todos los educadores cubanos, seguir apostando por la calidad del proceso educativo. El diagnóstico, que hemos dicho que no es hacer pruebas, que es tener en cuenta el aspecto socioemocional, lo afectivo, lo psicológico, es adaptarnos juntos, meses que hemos estado fuera de las escuelas, maestros y estudiantes, todos juntos ir asumiendo de nuevo la forma organizativa de un horario de vida. Por tanto, incluye todo esto la formación integral de nuestros educandos, que la familia asume un papel muy importante. Esa sería la única manera de contribuir al llamado de nuestro presidente de ponerle corazón a Cuba. Bueno, sin duda una etapa también difícil para la educación cubana, no solo por lo difícil que ha sido organizar 2 cursos escolares seguidos en medio de pandemia, sino también ahora pues estar al tanto de las teleclases, de lo que está pasando con los estudiantes, pero a la vez concentrados en que la vacunación, en que ese proceso salga muy bien en todo el país, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Así está la experiencia en varios territorios de la nación. Veamos el caso de Santi Espíritu, ahora aquí en nuestra mesa redonda. Como alientos de esperanza, se inoculan en los hombros de espirituanas y espirituanos las vacunas cubanas contra la COVID-19. Aquí avanza la intervención masiva de todos los mayores de 19 años que ya concluyó sus 3 dosis en la capital de la provincia. Una de las beneficiadas fue Orlinda Venegas Bernal, conocida como La Negra, quien a sus 89 años bien conoce de la importancia de la inmunización. Me siento muy bien, muy agradecida de todo lo que nos han hecho y muy protegida, muy contenta de sentirme así. En una población que no llega al medio millón de habitantes, cerca de 200.000 residentes en los 8 municipios de Santi Espíritus reciben Abdala y más de 30.000 niños y adolescentes de entre 11 y 18 años de edad ya cuentan con la primera dosis de Soberana 02. Después de haber terminado la campaña de
de vacunación de Abdala de las 3 dosis de nuestra población. Comenzamos la semana pasada con la primera dosis de Abdala de los grados terminales del preuniversitario. En el día de hoy nos encontramos vacunando Soberano 02 a los niños de aquí de la secundaria, con el objetivo de inmunizar a los niños para que no siga la incidencia tan alta de los niños de edades pediátricas enfermándose con el COVID. En próximos días deben liberarse los lotes para iniciar la intervención de los niños entre 2 y 10 años, también con Soberana 02 y Soberana Plus. Por ahora, más de 12.000 espirituanos convalecientes de la COVID-19 y los 3.648 alérgicos al Diomersal aguardan por otro esquema de vacunación. Pero antes de finalizar diciembre, todas las personas de esta central provincia deben haber concluido su inmunización, paso trascendental en el constante enfrentamiento que libramos contra el nuevo coronavirus. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, especial para la Mesa Redonda. Mapá, qué fortuna, te lo digo de verdad. Me han dicho que por mi edad ya me toca la vacuna. Qué cara de buena gente tienen estas enfermeras. Lo tratan a uno tan bien que así se pincha cualquiera. Papá, cuando me vacunen me voy a portar muy bien. Todo lo mejor que pueda. 99 de 100. Y me voy a vacunar en este brazo, el izquierdo, para poder dibujar con la derecha si me doliera, ¿de acuerdo? Y yo que estaba asustado, me pincharon y está chamaquili vacunado. No era para tanto, papá. Bueno, el ocurrente de Chamaquili siempre trayéndonos ese mensaje de aliento para los niños y para todos los cubanos. Este esfuerzo conjunto, Alexis Díaz Pimienta y La Colmenita, que es parte de ese empeño por también sumar a todos los sectores a nuestra batalla contra la COVID-19. ¿Y cómo va esa batalla, doctora María Elena? ¿Cómo va la vacunación pediátrica? ¿Qué resultados hasta hoy se tienen? ¿Cómo ha sido la asistencia, la organización y la manera en que el sistema de salud se ha articulado para este empeño que, como decíamos, es único en el mundo y para Cuba ha sido una campaña excepcional por la magnitud que tiene, ¿no? Así mismo, bueno, buenas noches, Randy, a ti y a los compañeros que tengo el gusto de tener acá en la mesa también como acompañándonos y por supuesto a nuestros televidentes y radioyentes. Bueno, efectivamente, con mucho orgullo, mucha satisfacción, explicamos que se desarrolla la campaña de vacunación masiva en edades pediátricas. Esta tiene como objetivo, pues, proteger la población de nuestros niños, de nuestros adolescentes y así contribuir al reinicio de la etapa presencial del curso escolar, como explicaba nuestro viceministro de Educación. Ya, bueno, en el reportaje también se veía, iniciamos la vacunación en estudiantes de los años terminales el día 3 de septiembre y posteriormente se incorporaron las provincias de Cienfuegos y la Isla de la Juventud, que iniciaron la vacunación los días 5 y 8 respectivamente en las edades de 2 hasta los 18 años. El cronograma que hace unos días se explicó acá en la mesa redonda por la doctora Iliana Morales, la directora nuestra de Ciencia del Ministerio de Salud Pública, hay que decir que se ha venido cumpliendo tal y como se dio a conocer. Se diseñó la vacunación en edades pediátricas, como también el doctor Eugenio explicaba, en las distintas provincias definiéndose determinados grupos de edad. O sea, definimos primero un grupo de 11 a 18 años y otro de 2 a 10. En el de 11 a 18 años, justamente es donde estamos en este momento desarrollando la vacunación. Este es un proceso que comenzó el día 10 de septiembre en las provincias Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y a partir de hoy, día 14 de septiembre, en las provincias Mayabeque, Villa Clara y una parte de Camagüey, que bueno, continuará el grueso de las intervenciones a partir de mañana. Está previsto también el inicio, mañana día 15, en las provincias entonces de Las Tunas, Holguín y Granma. Insisto, me refiero al grupo de 11 a 18 años. Este proceso, preguntaba Randy, transcurre muy bien.
hemos tenido muchísimas vivencias, bueno, de conjunto con los compañeros del Ministerio de Educación, con una amplia participación de nuestros niños, de los jóvenes, pero sobre todo de la familia, un ente fundamental en nuestra sociedad, y ha sido organizado con mucho rigor de conjunto, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública, tal como aquí se ha estado explicando. Nada, ha sido una verdadera fiesta por la salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes. El otro grupo de niños al que se hace referencia, los más pequeñitos, de 2 a 10 años, se vacunarán en el transcurso de esta semana a partir de los días 16 y 17 de septiembre. Esto debe ser de forma escalonada en las diferentes provincias del país. Por supuesto, en cada uno de los territorios se comunicará de forma oportuna y se convocarán a los padres, a la familia. ¿Va a ser gradual como está haciendo este grupo de los de 11 a 18? Este grupo, pero debe ser en el transcurso, como dije, de esta semana. Hay un grupo de medidas organizativas que se han tomado en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios, y están garantizados los aseguramientos, todas las condiciones requeridas para que este proceso se desarrolle cumpliendo las buenas prácticas clínicas como tenemos establecido de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud Pública. Ahora, Randy, a partir de los intercambios que hemos tenido con los padres, con la familia, a través de las redes sociales, las visitas que constantemente estamos haciendo de conjunto, ambos ministerios, a los vacunatorios en las distintas provincias. De hecho, en este momento está nuestro ministro con equipo de trabajo justamente en un grupo de provincias, sí. Bueno, se está dando a conocer también. Hemos recogido un grupo de interrogantes y de preocupaciones que sabemos que tienen aún los padres, la familia, y nos pareció prudente pues poderlo compartir también en este importante espacio de la mesa. A ver, como principio, todos los niños y adolescentes se pueden vacunar, excepto, y ahí vienen entonces lo que le llamamos los criterios de exclusión, los que presentan alguna enfermedad infecciosa aguda en ese momento. Y yo recalco que es en ese momento. ¿Por qué? Porque toda vez que se recupere de ese proceso infeccioso agudo, se puede vacunar. Se puede vacunar. Exacto. Los que estén recibiendo tratamientos con medicamentos esteroideos, con esteroides a altas dosis, a veces enfermedades reumatológicas, enfermedades específicas, crónicas de la infancia. En ese caso, de la misma manera, mientras estén con ese tratamiento de altas dosis, no se pueden vacunar. Una vez que terminen ese tratamiento, digamos que vayan a dosis de mantenimiento, lo que le llamamos dosis más baja, pues a partir de la anuencia de su médico de cabecera, de los médicos que lo atienden, pues se pueden también vacunar. Niños que tenemos viviendo con enfermedades crónicas, le llamamos enfermedades crónicas de la infancia, en ese momento si están descompensados, que generalmente están, por supuesto, recibiendo un tratamiento médico específico, pues en ese momento no se vacuna. Toda vez que compensemos su enfermedad de base, también los podemos vacunar. Es el caso de los niños que tenemos con tratamiento oncológico. Digamos, en el momento en que están recibiendo, hoy mismo recibimos una llamada de los padres de un niño con una afección hematológica específicamente, y bueno, los niños que están en ese momento recibiendo tratamiento, ya sea con quimioterapia o radioterapia, en ese momento no se vacuna. Pero en cuanto termine su tratamiento oncoespecífico, como le llamamos, su tratamiento oncológico, y ya esté compensada esa enfermedad que tienen de base, pues nada, los incorporamos también a la vacunación. Es que va a ser muy bueno para poderlos realmente proteger. Siempre en todos estos casos, en cuanto se solucione la causa que genera la suspensión, pues inmediatamente se evalúa por su médico de atención y los vamos a vacunar. Es una exclusión temporal. Es temporal. Y hay que decir que en todos los casos van a existir procesos de recuperación. Decimos esto para los padres que estén en esta situación con sus hijos, pues bueno, transmitirles también tranquilidad, transmitirles que tienen todas estas posibilidades. Los compañeros nuestros del Centro de Genética Médica los han estado llamando preguntando sobre los niños con enfermedades genéticas, pues también se pueden vacunar. Eso no tiene ningún impedimento. No existe ninguna contraindicación. Ahora bien, ¿quiénes sí nos vamos a vacunar? Tampoco en este momento, lo haremos posteriormente. Los niños, los adolescentes que tengamos confirmado, que hayan sido confirmados de la COVID-19. Estos serán vacunados como convalecientes en las próximas semanas. Ya bueno, aquí se va a explicar, nosotros conocemos, se ha explicado también en otras mesas, que está pasando por un proceso de aprobaciones que corresponde por las autoridades nuestras regulatorias. Se aplicará primeramente a los adultos y en la medida en que el proceso avance, pues iremos entonces a la vacunación de los convalecientes pediátricos, pero también llegaremos a ellos. Hay seguridad de que vamos a llegar a los convalecientes en edades pediátricas. En el caso de los alérgicos al tiomersal,
Timersal, como conoce nuestra población. Normalmente. Ajá. Bueno, también van a ser vacunados. Ya están dispuestos algunos lotes que no contienen este producto y en el transcurso de las próximas semanas, este es un proceso que se va a ir organizando paulatinamente, van a ser convocados y vamos a poderle llegar con la vacunación también a este grupo poblacional. Por cierto, Mariela, hay algunos padres que preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé si mi hijo es alérgico al Tiomersal? Bueno, si su niño ha sido vacunado con las vacunas de 1, 2, 3 años, fue con Tiomersal. Exactamente. Y no tuvo reacción, está perfectamente bien para ir a vacunarse. Exactamente. Bueno, en estos días también hemos recibido muchas preguntas alrededor del tema, es exactamente como dice, o sea, las vacunas nuestras, muchas de nuestras vacunas contienen esto como contienen el Tiomersal, o sea, esta es una de las razones. Pero para aliviar la preocupación en todos los vacunatorios, recordemos que están las condiciones creadas para darse a cualquier situación de tipo de alergia o cualquier reacción adversa, como le llamamos, o cualquiera de los componentes de la vacuna, poder actuar en consecuencia. No obstante, realmente es un porcentaje realmente bajo, pero las condiciones, como dije, están creadas. Nos han preguntado por los niños que como medicamento, como tratamiento, tienen, por ejemplo, los antihistamínicos o han usado, digamos, interferón o nasalferón. Nada de esto contraindica tampoco la vacunación. Se pueden vacunar sin problema de ningún tipo. Siempre, en todos los casos, se hace una evaluación del estado de salud de los niños, una evaluación inicial, y por supuesto, a partir de esto, pues bueno, se toma la decisión de la vacunación, pero nada de lo que he explicado contraindica este proceso. El viceministro Eugenio se refería y quiero aclararlo porque es de los asuntos que nos han estado preguntando también, a los jóvenes que están cerca de los 18 años y ya no están vinculados, digamos, al proceso docente. O sea, están bien. Ya salieron de la escuela. Ya salieron de la escuela. Y no han empezado la universidad. No han empezado la universidad o van a la vida laboral. Entonces, en ese caso, o sea, no están vinculados al proceso docente, pero también los vamos a vacunar. O sea, esto se ha organizado en todas las provincias, se han ido aclarando todas las dudas. Incluyendo los jóvenes que están en el servicio militar, todos. Todos los que corresponden a estas edades, hasta los 18 años de edad. Primero, priorizamos los escolarizados a partir de todo el programa que se está explicando aquí para el reinicio del curso escolar, pero también a partir de ahí, pues bueno, entrarían estos otros jóvenes, porque como dije, vamos a cubrir todo este grupo de edad. Sobre la preocupación que tú mencionabas, Randy, que el viceministro hizo referencia de antes del inicio del curso escolar, si van a tener aplicadas las 3 dosis, sí, van a tener todos los vacunables aplicados sus 3 dosis, y la preocupación de que porque de manera casi inmediata pues van a empezar el curso. Quiero profundizar, y bueno, aquí los investigadores han estado explicándolo, en adolescentes de 12 a 18 años se plantean en estudios que casi el 93% solamente con 2 dosis de Soberana 02 respondieron de una manera importante a la elevación del título de anticuerpos. Y en cuanto a los niños, incluso los más pequeñitos, de 3 a 11 años, únicamente el 1% fue el que no respondió. O sea, una respuesta magnífica a la elevación de como dije, los títulos anticuerpos, que es lo que nos protege en definitiva contra la enfermedad. Por supuesto, ya con la tercera dosis, pues eleva aún más la calidad. De hecho, el doctor Pérez explicaba en algún momento, la concepción inicial de la vacunación para los niños era con 2 dosis, porque era suficiente. Lo que pasa es que se decidió, bueno, para más protección se le pone una tercera dosis, pero con las 2 dosis ya van inmunizados a la batalla, ¿no? Así mismo, ya con la tercera dosis, pues eleva muchísimo más, como dije, la calidad de la respuesta inmune. Randy, tal y como se ha explicado aquí, se ha estado reiterando todos estos días, es muy importante vacunar a nuestros niños y adolescentes, a todo el que realmente podamos en este momento vacunar como un pilar importante de la batalla contra la COVID-19. Es la forma que tenemos de proteger a ese tesoro que es para todos, ¿no? Para la familia y para la sociedad, en definitiva en Cuba, la población pediátrica. En ese empeño estamos, muchos que estamos participando en este proceso y sabemos que contamos además con los padres, contamos con la familia y contamos también con nuestros niños y adolescentes que han estado además muy felices, es el objetivo nuestro por el que trabajamos con este proceso y sabemos que vamos a garantizar, pues una vez más, proteger su salud. Es un privilegio que tenemos, que nuestros niños puedan ser los primeros en el mundo que puedan ser vacunados contra esta enfermedad que en Cuba ya ha infectado a miles de niños y que en el mundo hoy es la gran preocupación en Estados Unidos, en Europa, el crecimiento exponencial que está teniendo la cantidad de niños infectados
con esta enfermedad a partir de que son la población que hoy no está vacunada. Por lo tanto, este avance que Cuba puede tener, lo que puede mostrar incluso también al mundo, pues es un privilegio que no se puede desaprovechar. La familia, los niños, los adolescentes de todo nuestro país, y de hecho no lo están desaprovechando. La afluencia es masiva y todo está pues sucediendo muy bien, como nos muestran estas imágenes también en la capital del país. Semana del inicio de la vacunación para menores de 18 años, la Escuela Unificada Felipe Puey Aloy del municipio Plaza de la Revolución se suma a este proceso. Se ha desarrollado de una forma muy satisfactoria, muy contentos tanto los docentes como los niños de podernos volver a reencontrar después de tantos meses. La familia muy satisfecha, muy contenta con el proceso de vacunación, puesto que ha sido de una forma muy alegre, muy amena, muy enérgica, donde los padres han ido complacidos con este proceso de vacunación. Se les ha dado inclusive a la familia la explicación de cómo es este proceso de vacunación, cómo es el recorrido, que el tiempo de duración que se establece. Representa algo grande, tanto para estudiantes, padres, familiares, nosotros como docentes, como tal, porque es la manera que tenemos de poder contrarrestar este virus y reincorporarnos nuevamente a nuestras labores. Me sentí bien porque ya después de tanto puedo volver a la escuela, salir a la calle con más seguridad para poder seguir estudiando y coger una buena carrera. Me siento bien por vacunarme y me siento más protegido. No me dolió nada, me trataron muy bien, me siento más protegida, puedo volver a la escuela, me siento más segura, lo que hay que cuidarse. El claustro de profesores y el personal médico trabajan de conjunto en la primera fase del esquema de vacunación, compuesto por 2 dosis de Soberana 02, reforzada con una tercera de Soberana Plus. Siempre comenzamos 7:30 de la mañana a organizar lo que sería el vacunatorio, donde evaluamos varios médicos con una enfermera y una que hace la vacunación. Esto ha sido de muy importancia porque realmente vacunar a la población infantil era un paso que toda la población incluso estaba esperando. Hasta el momento no se ha presentado ninguna reacción adversa, ni dentro de la casa, que tenemos contacto incluso con la profesora que nos explica que los familiares le dicen que los niños están muy bien en su hogar, ni aquí en la hora de espera. Ya en esta etapa estamos concluyendo con el segundo grupo y en el próximo día empezamos con los estudiantes de preescolar a 5º grado. El centro educacional recibe a sus estudiantes luego de un largo periodo de distanciamiento, llenos de orgullo por poder otorgarle a sus niños una dosis de esperanza. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, y como se dijo aquí hace unos días, septiembre es un mes decisivo también en la vacunación del resto de la población adulta del país. ¿Cómo va este proceso, María Elena? ¿Cuántos municipios ya pues han asumido la vacunación? ¿Cuántos comienzan ese proceso? ¿Cómo ha estado el aseguramiento de esta, pudiéramos decir, doble vía, ¿no?, de masividad en la vacunación? Los niños por un lado, pero los adultos por el otro avanzando también. Sí, efectivamente. En el caso de la vacunación de la población adulta, tal como has mencionado, septiembre es un mes intenso. Amaneció siendo intenso, está siendo bien intenso y todavía nos quedan grandes batallas por librar de conjunto, bueno, todo un grupo de compañeros que participamos en este proceso y la población, que en definitiva es lo fundamental. Pero avanza bien, avanza para lograr completar todas las provincias del país, el propósito en este periodo.
Efectivamente, tenemos como antecedente el haber concluido la vacunación en 36 municipios del país de las provincias La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud, que fue el primer municipio prácticamente que concluyó. Antes del inicio de septiembre, o sea, antes de comenzar este mes, ya había avanzado la vacunación, se encontraba en proceso y se encuentra todavía en proceso la vacunación en diferentes dosis. Recuerden que tenemos un esquema de 3 dosis en ambas vacunas, en un total de 53 municipios. A esto se le incorpora entonces en el mes de septiembre la planificación, que bueno, aquí se explicó en la mesa redonda anterior, como dije, por la doctora Ileana, de 79 nuevos municipios. Y hay que decir que el día de hoy, de esos 79 previstos para iniciar en septiembre, ya han iniciado 69, como tal y como se previó. No hemos llegado ni a mitad de mes. Exactamente. Y 10 son los que, bueno, nos quedan por iniciar en los próximos días. Va a ser en el transcurso de esta semana. Por provincia se inició la vacunación en la segunda semana de septiembre, bueno, que acaba de concluir, en 56 municipios de las provincias Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Artemisa, Mayabeque y Santi Espíritu. O sea, como ve, prácticamente el país entero está inmerso en este proceso. En el día de ayer iniciamos la vacunación en la provincia de Villa Clara y en el transcurso de la semana pues se irán incorporando ya los demás municipios para completar también la provincia de Granma. Y ya con esa estaremos finalizando el inicio de las primeras dosis en todos los territorios. Así que al final de septiembre todos los territorios del país tendrán aplicadas las primeras dosis para los habitantes de esas provincias. Exactamente, ese es el propósito y sobre esa base que estamos trabajando. Por otra parte, se dan los pasos organizativos correspondientes para la vacunación de la población convaleciente, como lo mencioné en los niños. Siempre dijimos que primero vamos a hacerlo con los adultos, por supuesto a partir de las aprobaciones correspondientes, eso se va a referir después nuestro compañero de Biocuba Pharma. Y bueno, se dan también todos los pasos para los aseguramientos, incluyendo los alérgicos al tiomersal, también adultos. Estos procesos en su momento les será comunicado a la población. O sea, la vacunación de adultos marcha a un buen ritmo, siendo un proceso realmente que tiene todo un nivel de complejidad. Constantemente vemos imágenes muy lindas en la televisión que nos emociona a todos, ¿no? Sobre el tema de la vacunación de niños, de embarazadas, de los adultos mayores, que nos transmite mucha tranquilidad porque sabemos que esto es uno de los elementos fundamentales, como dije, en la batalla contra la COVID. Pero detrás de este proceso hay que explicar también a nuestra población, aunque sabemos que la mayoría está consciente de ello, está un gran esfuerzo que está haciendo el país en lo organizativo, en los aseguramientos. Esto ha implicado muchos organismos, muchas entidades, desde las empresas de Biocuba Pharma, bueno, aquí representada en la tarde-noche de hoy, de manera particular Encomet, que también, bueno, está acá su director y, bueno, vamos a tener la posibilidad de que nos explique todo el proceso que tiene un nivel altísimo de complejidad. Que parte de la liberación de la producción, de la liberación después y a través de la autoridad esta regulatoria en el país, después ya el papel de todas las estructuras del Ministerio de Salud Pública, las direcciones provinciales de salud, las direcciones municipales, en particular en la labor de las diferentes estructuras y de la atención primaria de salud, que además está inmersa en grandes e importantes tareas en estos momentos en la batalla contra la COVID. Organismos como el Ministerio de Educación, aquí presente también, que no solamente la vacunación pediátrica, yo creo que el viceministro hacía referencia a ello, desde el inicio de la vacunación participó con nosotros brindándonos los centros educacionales para poder organizar la vacunación incluso de la población adulta. Y así otro grupo de entidades administrativas importantes, las organizaciones de masa con una participación muy activa, los delegados del Poder Popular y lo más importante, que hemos contado con una amplia participación de la población cubana, poniendo no solo su brazo para vacunarse, con lo que están protegiéndose en lo individual, protegen a la familia, protegen a la comunidad, sino también ayudando en la organización de todo el proceso de la vacunación. Estos son elementos que nos avalan, nos justifican por qué decimos que más que una vacuna es un país. Ahora bien, tenemos que insistir, y en la presentación del reportaje veíamos que los niños, también los adultos hablaban de que están protegidos, se sienten protegidos, claro, ese es el objetivo,
Pero el hecho de que, como tú explicabas también, antes de que culmine el mes de septiembre, tengamos prácticamente a la mayor parte de la población cubana posible vacunados al menos con una primera dosis, no nos puede llevar a la confianza. Y no podemos dejar de cumplir las medidas higiénico-sanitarias que se han estado indicando. Mucho más cuando vamos a estar a las puertas de un reinicio presencial del curso escolar, en los propios centros de trabajo, en las calles, en los mercados, en las viviendas, porque si cumplimos las medidas en otros medios y no lo hacemos dentro de nuestra casa, pues evidentemente también, corremos determinados riesgos. En general, en todos los ambientes donde nos encontremos, es importante asumir de manera consciente la necesidad, lo imprescindible que es el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Con la vacunación y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, con seguridad, nosotros vamos a ganarle la batalla a la COVID. Hace falta llegar sanos a la tercera dosis y después de la tercera dosis seguir manteniendo las medidas para que entre todos podamos vencer este terrible enemigo que tenemos, que es el coronavirus y la COVID como enfermedad. Y eso pues pasa por mucha responsabilidad. Las vacunas hay que ayudarlas con responsabilidad. Así mismo. Para que cuando alcancemos ese 90% de vacunación, pues lo hagamos con las posibilidades de poder impulsar la vida social, la vida económica del país, que es muy necesaria. Y como decía María Elena, este ha sido un empeño de muchos, pero entre esos muchos hay que destacar a una entidad que se ha vestido de largo en esta campaña de vacunación en todo el país. La empresa Incomet, de la que estaremos hablando en esta mesa redonda, pero antes les propongo ver estos materiales que nos cuentan un poco lo que tiene que hacer esta empresa para que la vacuna llegue hasta cada uno de nosotros. Lo que usted ve en estas imágenes, algunos trovadores lo llaman dosis de vida. Aseguran que en ella va la fuerza de un país. Palabras que matizan la crudeza de la pandemia, el miedo a la pérdida y a la enfermedad. Poética a la que se suma el hecho de ver a Soberana 02 salir de las cámaras de frío rumbo a las calles de Cuba, donde casi 2 millones de niños y adolescentes serán inmunizados contra la COVID. Varias instituciones de Biocuba Pharma y del Ministerio de Salud Pública funcionan con exactitud para cumplir los requisitos de calidad en la transportación de las vacunas. Incomet recoge acá en nuestro instituto y enseguida distribuye a las provincias. El mecanismo es muy rápido, está muy organizado. Hay un apoyo total tanto del Ministerio de Salud, de la empresa Incomet, de la policía. O sea, es un engranaje que funciona muy bien. Y hoy específicamente vamos a entregar la vacuna para la protección de los niños de las provincias Holguín, Granma, Camagüey, Las Tunas, Mayabeque y Villa Clara. Soberana 02 se transporta a una temperatura de entre 4 y 8 grados. La cadena de frío debe mantenerse durante todo el trayecto, desde el almacén hasta el vacunatorio. No nos paramos, cuando el producto está listo se distribuye y lo importante es cumplir con los grupos que están establecidos de entrega y que la vacuna llegue lo antes posible a la población pediátrica. Estas imágenes demuestran que el desarrollo de vacunas propias aumenta la disponibilidad para un mayor alcance de las campañas de vacunación dentro del país. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La unidad empresarial de base mayorista de medicamentos Droguería Artemisa tiene alta responsabilidad en el cumplimiento de las medidas establecidas para asegurar la recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas que permiten dar continuidad a la intervención sanitaria en el territorio. En esta etapa de la COVID nos hemos ido reconvirtiendo cada día a un operador logístico con muchas más funciones y lo demuestra cada día nuestros trabajadores. No solamente nos referimos al tema de la vacunación, sino al tema de todos los productos de la COVID que hemos ido recibiendo, ya sea antibióticos, los interferones, un grupo de medicamentos, los reactivos del laboratorio Mariel, un grupo de medicamentos que se han ido sumando a medida que ha cambiado el protocolo y bueno, con esta velocidad nosotros hemos tenido que ir trabajando en el abastecimiento de las unidades de salud acá en la provincia. Para asegurar la vitalidad de las dosis contra la COVID-19 se requieren estables niveles de temperatura. El proceso es simple, es rápido y es controlado porque llega el carro de frío, se pesan las vacunas, se pasa al área de revisión 100% o recepción detallada como tal, se cuenta, se verifica el lote, las cantidades, se lleva a lo que es
el inventario, o sea, el proceso de ya fijarlo como que es un producto que es mercancía para la venta, de ahí se traslada a esta área, que son las cámaras de conservación y almacenamiento, las temperaturas de 2 a 8, hasta que surja la distribución. El traslado desde este sitio hacia las unidades de salud también necesita rigurosas medidas. Bueno, ya una vez que estamos completamente cargados con la vacuna hacia los municipios que están establecidos, se procede con la medición de la temperatura, siempre y cuando tomando todas las medidas necesarias, tanto en la vía como en el mismo carro, manteniendo siempre la temperatura. Antes que las vacunas lleguen a cada hombro artemiseño, exige de los hombres y mujeres de Encomed dosis de entrega, organización y amor por la salud de un país que batalla sin descanso por la vida. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, especial para la Mesa Redonda. Trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Droguería Mayagüey que garantizan también el inicio de la primera etapa de inmunización a edades entre 11 y 18 años con la vacuna Soberana 02. Contamos con la vacuna que permite dar continuidad al proceso de vacunación en nuestra provincia y de igual forma contamos con el personal calificado que va a permitir también que esta tarea salga con el éxito esperado. A la entidad radicada en San José de las Lajas arriban las vacunas procedentes de La Habana. Mi objetivo es la caja estivarla, pesarla, tirarle fotos. Vacuna que ya viene con su certificado de calidad emitido por supuesto por la autoridad reguladora. Tras recepcionar, controlar y conservar el producto, corresponde su distribución a los vacunatorios de los 11 municipios de la provincia. Ha sido intenso porque salimos aquí sobre después mediodía y duramos muchas horas, tarde, por la madrugada, porque son muchos policlínicos, son 11 municipios y a veces el clima no nos deja avanzar y ahí vamos. El respaldo al proceso de vacunación a edades pediátricas concierne además el compromiso de contribuir siempre con la erradicación de la COVID-19. En Mayagüeque, Elvis Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un poquito el proceso de lo que está pasando ahora mismo, el cómo llegan las vacunas a cada uno de nosotros, desde el Instituto Finlay o de los laboratorios AICA, ahora también desde el Biocen, hasta estos carros de Encomed y de ahí a cada uno de los territorios. Veíamos Artemisa y Mayagüeque. Mayagüeque fue repartido ayer, ¿no? ¿Fue así? Ayer. Director. Bueno, con nosotros está el director de Encomed, el compañero Ángel Luis Chacón Padrón. Para Encomed, ¿qué ha sido este momento de la vacunación masiva en Cuba? ¿Recuerdan ustedes algún otro acontecimiento dentro de la historia de Encomed que se parezca a esto, lo que están enfrentando ahora? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo ha sido posible que las vacunas lleguen hasta el último lugar de este país? Sí, un saludo para ustedes, Randy, y para toda la teleaudiencia que nos ve en este momento. Y un saludo para los compañeros a los que acompaño aquí en esta mesa redonda. Sin duda, imágenes como esta siempre nos dejan una sensación de emoción, ¿no? Porque además forma parte del reconocimiento de nuestra organización hacia los científicos, hacia todo el personal de salud, y además habla también del compromiso de nuestros trabajadores para con la salud del pueblo, que es de los eslogans que caracteriza a nuestra organización. Sin duda, un momento como este no ha tenido nunca lugar en nuestra organización. Nosotros podemos hablar que todos los años participamos de conjunto con Salud Pública en las campañas de vacunación, pero una campaña de vacunación masiva como la que estamos llevando en este momento, sin duda, no ha tenido nunca un momento en la historia de nuestra organización, pero eso es lo que nos hace tener más compromiso para con la tarea y para el esfuerzo, sin duda, que están haciendo todos nuestros trabajadores de la salud, como decía hace un momento, y nuestros científicos para lograr tener 2 vacunas ya, o sea, 3, Soberana y Abdala ya aprobadas como vacuna, y 2 candidatos vacunales más en camino a convertirse también próximamente en vacunas. Hay que decir, Randy, Encomed es el operador logístico de la industria biofarmacéutica, pero que sea el operador logístico de la industria biofarmacéutica no quiere decir que se dedique solamente a las cuestiones de la propia industria, ¿no? El destino final
de lo que hace ENCOMED es el Ministerio de Salud Pública, o la salud pública en su totalidad, y por lo tanto eso nos une mucho a Biocuba Pharma, pero también al Ministerio de Salud Pública. ENCOMED es una organización que está distribuida por todo el territorio nacional. Tiene 21 UEB, 25 centros de distribución, además integrados y coordinados desde una oficina central. Eso es una de las grandes fortalezas que en este minuto nos ha permitido llegar a cada uno de todos los lugares del territorio nacional. ENCOMED además gestiona toda la información del nivel de abastecimiento, coordina la totalidad de la transportación. Tenemos que decir que tenemos 2 bases de transporte, una ubicada aquí en el occidente y otra en el oriente del país. Que ahora se han visto multiplicados en su labor, porque si, como usted decía, en una campaña de vacunación, la poliomielitis, tienen que repartir 100.000 dosis, ahora estamos hablando de 2 millones y pico para los niños, más 11 millones en general para el país, ¿no? Correctamente. Multiplicado, y además con el apoyo, como se veía en el video, además de otras organizaciones como es la PNR, que nos ha estado acompañando en cada uno de los procesos que hemos estado desarrollando en estos últimos tiempos. Y además hay que decir que ENCOMED gestiona también toda la trazabilidad de las operaciones. Por lo tanto, tenemos que decir que se interviene directamente en el 75% de las interfaces de la cadena de suministros de medicamentos. ENCOMED además trabaja con regulaciones del CERMED, regulaciones que tienen que ver con buenas prácticas de distribución de productos farmacéuticos. ENCOMED, todas sus unidades tienen licencias sanitarias de operaciones farmacéuticas y licencias sanitarias de operaciones con diagnosticadores. Y además nuestra transportación también cuenta con licencia sanitaria para la transportación de los medicamentos exclusivamente para uso humano. Son de las cuestiones que nosotros hemos venido desarrollando durante los últimos años, todo basado siempre en la regulación 11 del 2012 del CERMED. Para la transportación y la distribución de vacunas tenemos que decir que para poder desarrollar todo este proceso hemos utilizado 35 vehículos refrigerados todos, con rangos de temperatura entre 2 y 8 grados, como se veía en el video. Se han recorrido, para que tengamos una idea de un periodo de tiempo determinado, se han recorrido desde el mes de abril al cierre de agosto 284.000 kilómetros. O sea, como si fuéramos 280 veces a Cuba, ¿no? Correctamente. De un extremo al otro. Correctamente. Contamos además con 49 cámaras refrigeradas en todo el país, cámaras refrigeradas que además llevan un monitoreo continuo de su temperatura, con data logger, con los registros en cada una de ellas. Se revisa la temperatura de manera manual 3 veces hasta 4 veces en el día, pero como les decía, de manera continua. Es un proceso que nosotros revisamos diariamente. Y además, este almacenamiento de las vacunas tiene una característica especial. Las vacunas deben almacenarse de manera independiente. Por lo tanto, la rigurosidad de nuestros especialistas en ese sentido tiene que ser bien fuerte, pero les decía, contamos con 49 cámaras refrigeradas en todo el territorio nacional. Para entrar en temas de vacunas y apoyar un poco lo que expuso la compañera, la doctora María Elena, nosotros tenemos que decir, Randy, que hasta el 13 de septiembre hemos recibido de la vacuna Abdala 19.387.910 dosis de vacuna. Y del esquema Soberana 02, Soberana Blue, hemos recibido 986.569 dosis. El pronóstico de entrega en las próximas semanas, también apoyando todo lo que estamos haciendo con el sistema de salud y educación, tenemos que decir que vamos a recibir en la próxima, o sea, en lo que va en esta semana transcurriendo de semana, 2.137.000 dosis de Abdala y de Soberana 1.393.103 dosis de Soberana.
Esto quiere decir, y además se refleja el incremento que hay en la producción a partir de todo lo que hemos Soberana hablado. se ha recuperado, tenía un mes de atraso, se ha recuperado. En otros escenarios, quiere decir que en lo que va de semana vamos a estar recibiendo 3.530.000 aproximadamente dosis de vacunas. Es la semana de que más es la semana más fuerte que hemos tenido desde que comenzó todo el proceso de distribución, entrega y distribución de vacunas. O sea que tenemos un reto bien grande en lo que va de semana y un compromiso bien fuerte de nuestra organización. Esto quiere decir que de Abdala nosotros vamos a estar entregando con esas 2 millones de dosis, como decía la doctora Marilena, en la primera dosis de la provincia de Granma, o sea, los municipios que van restando, la segunda dosis de Camagüey, Las Tunas, Pinar del Río, Artemisa y Holguín, y las terceras dosis de los grupos de riesgo que teníamos ya abiertos, y el completamiento además de los municipios de Santiago de Cuba y Guantánamo y los grupos de riesgo en el resto de las provincias. O sea que ya en el mes de septiembre, como usted decía, vamos a ir avanzando y vamos a ir culminando parte de este proceso. Y en algunos lugares, por supuesto, comenzando con las primeras dosis. Y de Soberana 02, para apoyar todo lo que está aconteciendo en este minuto, del 1.393.000 dosis, tenemos que decir que en esta semana vamos a estar entregando la primera dosis de la población pediátrica de 2 a 10 años, porque en el día de hoy, bueno, culminamos, como se vio en el video, con las provincias de Mayabeque hasta Holguín, incluyendo Villa Clara, Camagüey y Ciego de Ávila. Por lo tanto, tenemos una semana bien intensa. Nada de esto es posible sin el compromiso de los más de 3.500 trabajadores de esta organización. Desde nuestros agentes de seguridad y protección hasta todos los miembros del Consejo de Dirección que día tras día hace un esfuerzo extraordinario para garantizar que llegue a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y de la población en general, los medicamentos y en este caso nuestras vacunas. Desde las instituciones productoras hasta los policlínicos de todo el país. Es el trabajo que ha hecho Encomet para que la campaña de vacunación masiva en el país sea un éxito y lo sea fundamentalmente ahora que estamos vacunando a las edades pediátricas. Era un compromiso y también es un honor para la mesa tener aquí a los compañeros de Encomet que se han lucido, como decía, en medio de esta adversidad y en medio del desafío que representa una campaña de vacunación masiva como jamás se ha hecho en la historia de esta nación. Así que nuestra felicitación a ese colectivo que nos sigue permitiendo pues ver imágenes como las que dentro de un ratico volveremos a ver aquí en esta mesa. Esta noche, después de la novela... En Miami, si usted protesta a favor de las bombas, las intervenciones militares y el embargo contra Cuba, bienvenido. Pero si usted está en desacuerdo con la injerencia militar o política en la isla, será detenido y agredido. Imagínate qué amor vas a tener a tu familia, a tu país, si estás llamando por una invasión extranjera. Así es como esta manifestación pacífica por Cuba termina siendo ahogada por la violencia, el fascismo y la complicidad de las fuerzas del orden. Una nueva emisión de Confilo, para rasgar las vestiduras de la manipulación mediática. Y es que las generaciones más jóvenes en Cuba, nacidas de la década del 80 hasta la fecha, hemos crecido escuchando verdades a medias o mentiras sobre la libertad de expresión made in USA. Redes sociales. Este miércoles en la mesa redonda, la generación eléctrica en Cuba. El ministro de Energía y Minas y directivos principales de la Unión Eléctrica comparecerán este miércoles en la mesa redonda para ampliar detalles sobre la actual situación y perspectivas de la generación eléctrica en el país, las medidas de contingencia adoptadas y otras informaciones de interés. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
En poco más de 2 meses, en los municipios de Florida, Céspedes, Sierra de Cubitas y Camagüey, se concluyó con la administración de la tercera dosis de la vacuna Abdala contra la COVID-19. En las restantes localidades del territorio agramontino prosigue la vacunación, tanto a los grupos de riesgo como a toda la población. En la provincia ya están inmunizadas las embarazadas, puérperas y mujeres lactantes, así como los pacientes nefrópatas y trasplantados. Ya el 80% de la población a vacunar de mayores de 19 años está vacunada, concluida su tercera dosis. Ya todo el resto de la provincia, que siempre se fueron aplazando personas por estar fuera de la provincia, por tener alguna enfermedad aguda o alguna crónica descompensada, en todos los vacunatorios de esos municipios que ya concluyeron, como en este, por ejemplo, se están recuperando todas esas personas. Ya Soberana está produciendo los lotes de la vacuna Cintiomersal. Se dice que en octubre, noviembre deben haberse vacunado, o sea, ya estar disponibles las vacunas tanto para los convalecientes como para los alérgicos del Timerosal. La vacunación en las edades pediátricas avanza en los menores de 19 años. Los alumnos de grados terminales ya tienen en sus brazos la primera dosis de Abdala. En la segunda quincena de septiembre deben comenzar la inmunización los adolescentes de 11 a 18 años de edad. Luego serán vacunados los niños entre 2 y 10 años. La prevención mediante el suministro de las vacunas cubanas anti-COVID constituye una fortaleza muy apreciada por la población camagüeyana, que puede aportar más con su comportamiento para reducir el elevado número de contagiados de la provincia. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero que ya la inmensa mayoría, más del 90% de los cubanos, cuando termine septiembre tendrán su primera dosis y que en noviembre esté vacunado más del 90% de la población del país, no significa que terminó la labor de los científicos cubanos. Todavía queda mucho por hacer. Y sobre eso quisiera hablar con el doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma. ¿Hacia dónde van los próximos pasos, Rolando, en el desarrollo de nuestras vacunas, de nuestros candidatos vacunales? ¿Qué otros elementos se siguen aportando desde la ciencia para este empeño de combatir la COVID? Buenas noches, Randy, a ti, a los compañeros, a los colegas que me acompañan acá y a los televidentes y radioyentes. Bueno, la situación actual del programa de vacunas de BioCuba Pharma, yo diría, ya tenemos 3 vacunas que han recibido el autorizo de uso de emergencia de la Agencia Regulatoria Cubana. Bueno, Abdala lo recibió el 9 de julio, Soberana 02 y Soberana Plus el 20 de agosto y posteriormente se extendió el uso de estas para la población pediátrica. Como se decía, también tenemos otros 2 candidatos vacunales que se encuentran en etapa aún de desarrollo clínico, en ensayos clínicos, en este caso Mambisa y Soberana 01. Ahora, ¿cuáles son los próximos puntos críticos que debemos alcanzar en las próximas semanas, yo diría? Bueno, en primer lugar, sería la extensión del autorizo de uso de Soberana Plus a pacientes convalecientes. Como se había dicho aquí, ese expediente se entregó a la Agencia Reguladora Cubana, al CEMEC. Bueno, esperamos que quizás en los próximos días ya tengamos el anuncio de la aprobación y por tanto podamos comenzar de manera masiva el tratamiento de los pacientes convalecientes. Y también, bueno, en este caso debemos iniciar un estudio con Soberana en pacientes pediátricos convalecientes. Porque fíjense, toda acción que vayamos haciendo en adelante, toda en el programa de vacunación masiva, debe ser autorizado por la Agencia Reguladora Cubana, por el CEMEC. O sea que cada una de las acciones serán solicitadas y aprobadas por nuestra agencia reguladora. Incluso debe ser los próximos días, el CEMEC debe aprobar también a Soberana Plus para culminar con la población pediátrica, porque se autorizó el primer esquema que eran las 2 de Soberana. Correcto. Y ahora queda que la autorice, como hay tiempo, es la tercera dosis. Exacto, porque como aquí tenemos un mes, y los datos, porque si esperamos a tener los datos ya completos de la evaluación de la respuesta inmune, tendríamos que haber retrasado un mes el inicio del programa. Y sin embargo, ya teniendo datos, como se explicó aquí, de una inducción muy fuerte de respuesta inmune con 2 dosis, no tenía sentido esperar, sino que vamos teniendo la autorización, ya tenemos los datos, se analizan, se presentan y se obtiene la autorización para la dosis de refuerzo que daríamos o la tercera dosis. Correcto. Entonces,
Por otra parte, Abdala también está haciendo un ensayo clínico en población pediátrica en la provincia de Cienfuegos, como todos sabemos. Bueno, podrán decir... En Camagüey. En Camagüey, ¿verdad? En Ismaelillo. Entonces, ellos dirán, bueno, pero ¿cómo es que entonces vamos a hacer más ensayos clínicos? ¿O cómo vamos si ya estamos vacunando a la población? Si ya Soberana está poniéndose, ¿para qué Abdala? Pudiera preguntarse claro, pero bueno, yo pienso que nosotros necesitamos esa información, el conocimiento que estamos generando. Incluso es posible que esta vacuna pueda ser utilizada en una estrategia posterior de refuerzo en población pediátrica también, pero para utilizarla en otros países que la pueden necesitar. O sea, una vez que Cuba satisfaga las necesidades de vacunación de su población, por supuesto, pondrá estas vacunas a disposición de otros países del mundo que se puedan beneficiar de ellas. Y es importante tener pues ese conocimiento. Por otra parte, nosotros también continuaremos el desarrollo clínico de Mambizi Soberana 01. Como se explicaba, está en proceso de liberación los lotes ya producidos, están en proceso de liberación los lotes que no contienen tiomersal, tanto de Soberana como de Abdala, que estarán ya disponibles para su uso en la segunda quincena de septiembre. Y bueno, se utilizarán, como se ha dicho aquí, una vez que ya estén liberados, se distribuirán para que inicie la vacunación de aquellas personas que son alérgicas al tiomersal y que hasta ahora no habían podido ser vacunadas. Debo también anunciar o dar la noticia de que este jueves nosotros iniciaremos un proceso de intercambio con especialistas, con expertos de la Organización Mundial de la Salud. Ya esto lo hemos venido anunciando. Ha habido ya algunos intercambios. Con la oficina aquí en La Habana. Con la oficina inclusive en Ginebra. Pero ahora es con especialistas porque ya ese es el inicio del proceso para, yo diría, el reconocimiento. O sea, es el intercambio de información y ahora empieza todo un procedimiento de intercambio de trabajo en donde ellos comienzan a evaluar la documentación que le entreguen. Que eso, Rolando, como se ha explicado otras veces, no impide para nada que Cuba siga desarrollando la posibilidad de dar vacunas a otros países, de exportar incluso vacunas a otros países. La agencia regulatoria de cada país es la que autoriza el uso en su país. Ahora, y por tanto, digamos, este proceso no limita que nosotros podamos o que nuestras vacunas se utilicen en otros países. Ahora, el hecho de que recibamos pues este tipo de reconocimiento, lógicamente va a facilitar la entrada al mercado exterior, no sé, en diferentes países, una vez que, repito, ya tengamos cubiertas las necesidades de nuestro país. O sea, yo creo que va a facilitar ese proceso de uso en otros países, porque tendría ese aval de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, fíjate, hay un tema que yo pienso muy importante, que es cuál es la efectividad de nuestras vacunas, ¿no? Ya en el mundo real. O sea, se ha hablado de la eficacia en los ensayos clínicos, la efectividad en el mundo real. Y yo pienso que esto es importante, que la población comprenda esto, porque fíjate, a diferencia de otras vacunas, que son vacunas establecidas, que llevan años de utilización en la práctica médica y que tienen ya una sólida evidencia de efecto en la prevención de ciertas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la COVID aún estamos haciendo ciencia. No nosotros, el mundo. El mundo. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo es ciencia, estamos generando conocimiento y con ese conocimiento iremos perfeccionando cómo utilizar las herramientas que tenemos. Afinando la puntería. Exacto, para combatir esta enfermedad y lograr controlarla. Pero la población tiene que entender que todo lo que vamos haciendo nosotros, evaluamos, se miden los resultados, se evalúan las respuestas inmunes y estamos, yo diría que comprendiendo, entendiendo cómo es este proceso realmente. ¿Hay referencias en el mundo, sí, Rolando, de lo que está pasando? ¿Cómo no? Ahora, yo diría que los análisis, en Cuba se ha constituido un grupo de trabajo de expertos de MINSA Cuba Pharma que está trabajando sistemáticamente en evaluar todos los datos que tenemos. Se levanta la información y se están haciendo todos los análisis correspondientes. Los datos preliminares, por ejemplo, en Ciudad de La Habana, los primeros 7 municipios nos dieron una efectividad de un 90% de protección de la enfermedad severa. Estos datos coinciden
con lo que yo diría se ha reportado en el mundo. Es decir, que no transitan a la gravedad ni al estado crítico el 90%. 90% de protección de la enfermedad severa, efectivamente, de la enfermedad severa. Ahora, reporte, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos nos demuestra que los individuos no vacunados son más sensibles a la infección y la muerte por el virus. Las personas vacunadas, que incluyeron en un estudio con cientos de miles de personas, tuvieron 4,5 veces menos probabilidad de infectarse que los no vacunados, 10 veces menos probabilidad de enfermedad severa y 11 veces menos probabilidad de morir por el coronavirus. O sea que hay una mayor protección a la enfermedad severa que a la infección, el doble prácticamente. Ahora, 10 veces menos probabilidad nos habla cerca de un 90% de prevención de la enfermedad severa. Con la cepa Delta, en particular, ha habido una disminución en la efectividad de las diferentes vacunas en el mundo. Por ejemplo, un reporte del 11 de septiembre de Israel demuestra que la protección contra la infección disminuyó de un 95% a un 39%. Contra la posibilidad de transmitir, contra la infección. Contra la infección, de infectarse. Sin embargo, de febrero a julio de este año, debido a la entrada de la variante Delta. Sin embargo, la protección contra la enfermedad severa solo se redujo de un 99 a un 91,4. Quiere decir que hay más protección contra la enfermedad severa que contra la infección. Esto, de nuevo, coincide con los datos que tenemos en el primer estudio que hemos hecho en la provincia de La Habana. La población, fíjate, yo creo que este mensaje es muy importante. La población nuestra debe entender que un sujeto vacunado puede infectarse, desarrollar incluso enfermedad severa y morir por COVID, pero la probabilidad de tener enfermedad severa es 10 veces menor que si no estuviera vacunado. Quiere decir que, bueno, hay una enorme diferencia en estar vacunado y no estar vacunado. Lo que la vacunación no nos da una protección en la 100%. Población, 100%. Pero eso no quiere decir que no hay una efectividad en las vacunas. Pero es 90%. Es 90% en la enfermedad severa. En la transmisión ya estamos viendo que está entre un 40 y un 50%. En Cuba aún tenemos que afinar los datos. Ahora, también se ha visto que hay una menor efecto, disminuye un poco la efectividad en personas de edad avanzada. Digamos, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años, la efectividad disminuye un 80%. Bueno, eso lo hemos explicado, el proceso de inmunosenescencia, que incluso hace que la respuesta inmune sea no tan, yo diría, efectiva como en la población adulta o joven. De hecho, se han dado datos, las vacunas, que los niños han tenido mucha más respuesta que los adultos y mucho más que los adultos mayores. Eso es algo que tenemos que comprender, incluso cómo vamos a proteger mejor a esa población de riesgo. Yo diría entonces que además se está evaluando la duración de la respuesta o la memoria inmunológica. Porque los ensayos clínicos que hicimos, esos pacientes los estamos siguiendo y los seguimos evaluando. Y tenemos que ver cuánto dura la protección. ¿Cuán efectivas son? ¿En qué tiempo? ¿Qué cantidad de meses son efectivas? En base a eso tenemos que establecer una estrategia de refuerzo posterior. Yo diría que el objetivo del programa de BioCuba Pharma es contribuir al control efectivo de la pandemia. No es simplemente que vamos a vacunar ahora al 100% de la población o al 90% de la población, sino realmente proteger. Y eso implica que tenemos que seguir haciendo acciones. La campaña masiva debe terminar en el mes de noviembre con un 90% aproximadamente de la población. Yo debo decir que esta campaña se realiza en un pico pandémico. Quiere decir, en un alto nivel de transmisión del virus. Y por tanto, el concepto de inmunidad de rebaño no aplica. Hay que proteger a toda la población. Y abarca todos los rangos de edad, de grupos de riesgo, etcétera, como se decía. Ahora bien, la estrategia de refuerzo tiene dos componentes. Cómo utilizar los candidatos vacunales aún en desarrollo y el desarrollo de candidatos vacunales de segunda generación que puedan tener un antígeno que contenga las mutaciones de las variantes de preocupación, por ejemplo, la Delta.
Eso es algo que venimos trabajando en los laboratorios. Sí, se sigue trabajando en el laboratorio. Seguimos trabajando en el laboratorio. Entonces, yo diría que existen reportes en la literatura de ventaja de combinar diferentes vacunas. A esto se le denomina vacunación heteróloga. Es como enseñarle al sistema inmune el antígeno en diferentes contextos. Y eso moviliza distintos componentes del sistema inmune en la respuesta contra el antígeno. Eso es como Soberana 02 y Soberana Plus. Exacto, es un ejemplo de vacunación heteróloga. Ahora bien, Manvisa sabemos que es un candidato a aplicación nasal, de los pocos que hay en el mundo, e induce una inmunidad en la región nasofaringea local. Eso pudiera tener, por supuesto, un efecto en la transmisión que estamos evaluando, y que pudiera complementar otras vías o otras de las vacunas que tenemos. Soberana 01, por otra parte, tiene componentes inmunopotenciadores que estimulan la inmunidad innata y por tanto pudieran tener una inducción de respuesta en el adulto mayor de más fuerza. O sea, quizás son cosas que estamos evaluando. Yo diría que el Instituto Fila de Vacunas y el Centro de Ingeniería y Biotecnología trabajan en estos momentos en el posicionamiento de estos candidatos vacunales en la estrategia de vacunación de refuerzo. Por último, ¿cómo debe evolucionar el programa de vacunas? Bueno, a partir del mes de noviembre, obtener los registros definitivos de las vacunas, completar los estudios de efectividad de las vacunas en el mundo real. Debemos implementar una estrategia de refuerzo de la vacunación de acuerdo a poblaciones y territorios de riesgo. Y eso es algo que estamos diseñando a partir de los datos que vamos obteniendo. Y continuar la evaluación experimental a nivel de laboratorio de candidatos vacunales de segunda generación. El reto que tenemos por delante es contribuir con este programa de vacunas COVID-19 al control de la pandemia en el año 2022, en el tránsito a la nueva normalidad que ha impuesto esta enfermedad a la humanidad. Un reto extraordinario en el que nuestros científicos siguen aportando. Por eso nuestra felicitación también hoy al Instituto Finlay de Vacunas, que acaba de recibir el premio del barrio de nuestros comités de defensa de la revolución. Muchísimas gracias a ustedes por toda la información que nos han dado esta tarde y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas